Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al webinar Participación de la Comunidad Educativa en el Cuidado de los Espacios de la Infraestructura. Saludamos a quienes nos acompañan en esta tarde. Leonora Chamorro, subsecretaria de Administración Escolar. Diego Molina, consultor especialista en infraestructura. Santiago del Hierro Kennedy, arquitecto e investigador. Autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. Gracias por conectarse. Escuchemos a la subsecretaria de Administración Escolar, Leonora Chamorro. Adelante, subsecretaria, la escuchamos. Si puede encender su micrófono, por favor, no tenemos retorno de audio. Muy buenas tardes con todos y con todas. Es un honor darles la bienvenida en representación del Ministerio de Educación a este webinar denominado La participación de la comunidad educativa en el cuidado de la infraestructura. Mi nombre es Leonora Chamorro Vázquez, soy subsecretaria de Administración Escolar y es un placer estar aquí para tratar un tema tan crucial para nuestras instituciones educativas. Hoy vamos a reflexionar sobre el papel fundamental de la comunidad educativa que está constituida por autoridades, docentes, estudiantes y familias en el mantenimiento y cuidado de la infraestructura escolar. Las instalaciones no solamente son espacios físicos, sino también y sobre todo entornos donde nuestros estudiantes aprenden y crecen. Por ello, su cuidado es esencial para garantizar un ambiente adecuado para el aprendizaje. La infraestructura educativa incluye aulas, laboratorios, patios, bibliotecas y áreas recreativas. Cada uno de estos espacios es de vital importancia para el desarrollo integral de nuestros estudiantes y su cuidado es un esfuerzo que debe hacérselo de manera colectiva. El involucramiento de todos previene daños a largo plazo y fomenta el sentido de pertenencia en la comunidad educativa. Actividades como mantener limpias las aulas o reportar daños puede marcar la diferencia. Además, un entorno bien mantenido impacta directamente en la calidad educativa, ya que favorece la concentración y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Un espacio bien cuidado genera estudiantes motivados y felices, lo que todos deseamos en nuestras instituciones educativas. El día de hoy contamos con la participación de Diego Patricio Molina Lupera y Santiago Kennedy del Hierro, quienes compartirán herramientas y enfoques sobre cómo fortalecer justamente la participación de la comunidad en el cuidado de la infraestructura educativa. La comunicación y la transparencia son claves para involucrar a todos nosotros en este proceso. Agradezco su presencia y atención y espero que este espacio nos inspire a trabajar unidos por el cuidado de nuestras escuelas, creando entornos donde cada uno de nuestros estudiantes se sienta valorado y motivado. Bienvenidos nuevamente, comencemos. Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras. En este momento iniciamos el bloque de ponencias e informamos a la comunidad educativa que al finalizar la misma contaremos con un espacio para solventar las preguntas e inquietudes del público. Para ello, les invitamos a plantear sus preguntas referentes al tema en el muro de comentarios de esta transmisión. Inmediatamente damos paso a nuestros expertos, quienes intervendrán en el siguiente orden. Diego Molina, consultor especialista en infraestructura, y Santiago del Hierro Kennedy, arquitecto e investigador. Cedemos la palabra a nuestro primer invitado. Adelante, Diego, lo escuchamos. Muchísimas gracias con todos. Una buena tarde. Primero que nada, agradecer al Ministerio de Educación, a la Subsecretaría de Administración Escolar y a la Dirección de Infraestructura por la invitación. Mi nombre es Diego Molina, soy consultor de infraestructura y he venido algunos años apoyando a algunos multilaterales. Entonces, un poco mi exposición se va a basar en eso, en la experiencia que hemos tenido con el Ministerio de Educación, con el apoyo de los multilaterales para poder empezar a hacer intervenciones en infraestructura, cómo se ha ido manejando todos estos temas y las experiencias exitosas que hemos tenido en conjunto. Los temas que voy a abordar por el momento son los temas de apropiación cultural, levantamiento de información y propuestas de diseño.
El primer tema de apropiación cultural, quería comentarles que desde hace muchos años hemos tenido experiencias exitosísimas junto al Ministerio. Lo que realizan es una labor súper ardua. Hay un montón de cosas que hacer y, claro, todo el tema de infraestructura es solo un tema pequeño en toda la experiencia que quiere darse con la educación a nivel nacional. Entonces, lo que hacemos siempre con los multilaterales básicamente es involucrar a la comunidad desde el inicio, desde la preparación de los proyectos, el diseño, la implementación y la puesta en marcha de las unidades educativas. Entonces, hemos tenido experiencias en comunidades, por ejemplo, andinas, en donde ellos hacen ceremonias para las puestas de la primera piedra. Luego hacemos intervenciones con ellos durante los procesos de diseño, como les decía, también durante las intervenciones de las infraestructuras y ya durante la operación de las mismas. Quería mencionarles casos específicos en donde hemos tenido resultados muy exitosos. Por ejemplo, esta es una unidad educativa que está igual en la región andina del Ecuador, en donde durante el proceso de construcción empezó a hacerse este involucramiento con la comunidad. Y nos dijeron, por ejemplo, en este caso específico, que tenían mucho frío durante las clases. Entonces, la comunidad empezó a pedir a ver si se podían incluir, en este caso, pisos de madera en las escuelas, en las aulas. Entonces, por suerte, los multilaterales tienen estas herramientas que permiten hacer modificaciones en los contratos y se conversó, se pudo adaptar eso y el resultado fue que tuvimos una comunidad bastante contenta porque ya la calidad térmica dentro de las aulas era mucho mejor que cuando teníamos los pisos de baldoso o de porcelanato que teníamos planteados inicialmente. Durante los procesos de diseño tomamos en cuenta cosas como, por ejemplo, en este caso podemos ver en el lado de la izquierda lo que era la unidad educativa antes. A la derecha tenemos la educativa intervenida. Y aquí lo que tomamos en cuenta muchísimo por recomendaciones de la comunidad y también porque es un poco requerimiento de los multilaterales, es tratar de preservar todos los elementos naturales que teníamos. Entonces, todos los árboles que observamos en los lados derechos de las fotografías se lograron rescatar, porque a veces cuando se empiezan a plantear las intervenciones toca quitar esta vegetación, pero por lo general procuramos hacer que este tipo de intervenciones no afecten a la vegetación, porque sabemos que, por ejemplo, hay árboles que tienen 40, 50 años, que es muy fácil retirarlos para poder poner infraestructura nueva, pero lo mejor es ir adaptando la infraestructura que se va a poner con los temas que ya existen en las escuelas. En esta misma escuela tuvimos el caso de esta intervención en el lado izquierdo, donde era una de las últimas intervenciones que tenían en esta unidad educativa, esto en Malchingui. Y realmente la comunidad estaba preocupada de perder la intervención que tenían ya hecho hace no mucho tiempo. Entonces, lo que se hizo es tomar en cuenta lo que existía para poder adaptar. Entonces, se readecuó el bloque que existía y se le incluyó dentro de toda la intervención, logrando que la comunidad también se sienta feliz por haber respetado las intervenciones que ellos con tanto esfuerzo también habían logrado gestionar, ¿no? Dentro de las intervenciones, como les mencionaba inicialmente, es bien importante que se involucre a la comunidad desde las etapas iniciales de socialización del proyecto, durante la etapa de construcción, durante la etapa de puesta en marcha y ya durante la etapa de operación de las unidades educativas. Esto nos da como resultado un éxito realmente en el tema de apropiación de las escuelas. Cuando se hace el levantamiento de información, se ve cómo la comunidad está involucrada, cuáles son las necesidades que tienen ellos y qué se puede ir adaptando cuando ya se hacen las intervenciones. Durante las etapas de ejecución, dentro de las políticas de los bancos, por ejemplo, está que el 25% de mano de obra tiene que ser local. Entonces, se involucra también a la comunidad durante el proceso de construcción y a la final, ya durante la puesta en marcha y operación, tenemos casos súper exitosos en donde la comunidad está súper feliz y se pueden hacer también ya convenios con entidades locales, como por ejemplo en este caso el Cuerpo de Bomberos, que nos ayudaba a hacer mantenimiento, o casos ya donde se involucran los padres de familia haciendo mingas. Estos temas son súper importantes porque empiezan a sentir que ellos son parte de la infraestructura también. Entonces, esto nos ayuda a que podamos mantener la unidad educativa en mejores condiciones a largo plazo. El segundo tema que voy a topar es el tema del levantamiento de información. El Ministerio de Educación realmente tiene una tarea muy, muy extensa. Tienen más de 12,000 unidades educativas distribuidas en todo el territorio, lo que complica muchísimo la tarea. El ministerio
con todas las personas que tienen trabajando en planta central y las personas que están trabajando en territorio, en los circuitos y en los distritos, hacen esta tarea de manera muy eficiente al momento. Pero lo que quería comentarles es que, por ejemplo, hay cosas que se levantan de información que a veces no es muy fácil asentarlo dentro de las matrices, por ejemplo, que ellos tienen de levantamiento de información. Este caso que les muestro aquí fue un tema que tuvimos nosotros hace muchos años en una comunidad en Cuenca, en donde veíamos que si es que los padres de familia, los docentes, los administrativos, los directores están involucrados con el cuidado de la infraestructura, tenemos casos súper exitosos, como el que vemos a la derecha, en donde se cuidan muchísimo los jardines, se empieza a desentar. Entonces, en estos lugares, lo que provoca es que la comunidad educativa quiera seguir cuidando la infraestructura. Mientras que hay otros lugares que están un poco más descuidados, en donde es un poco más complicado hacer levantamiento de esta información, pero lo importante es saber cómo estos casos exitosos pueden ser replicados en todas las escuelas a nivel nacional, ¿no? Otro tema dentro del levantamiento de información, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en un nuevo proyecto con el Ministerio a través del Banco Mundial para justamente hacer mantenimiento de escuelas y hacer un poco de intervenciones que el Ministerio necesita. Y dentro de esto estamos ahorita buscando un apoyo del Japón con fondos no reembolsables para poder hacer un mejoramiento al levantamiento de información. Como les explicaba, hacer el levantamiento de información de más de 12,000 escuelas es una tarea gigantesca. Entonces, lo que se busca es lograr tener herramientas que permitan hacer este levantamiento de información de manera más rápida. Porque claro, empieza a levantar la información a nivel territorial. Esa información pasa a ser analizada en planta central y luego toca hacer el tema de toma de decisiones para las instituciones. A veces toma mucho tiempo. Entonces, ahorita el ministerio está haciendo esto en un periodo de más o menos 6 meses, que es un periodo extremadamente corto para la cantidad de trabajo que hay que hacer, pero siempre hay herramientas de mejora. Entonces, ahorita estamos viendo si es que se puede hacer algún tema para poder hacer el levantamiento de esta información más rápida y que la toma de decisiones sea más rápida, porque los temas de mantenimiento no esperan. Siempre que esperamos más tiempo, necesitamos hacer más mantenimiento. Entonces, por esto es importante también involucrar a la comunidad para aminorar los temas de mantenimiento en las escuelas y que no tengamos que hacer todos estos procesos y reprocesos que nos toman muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, ¿no? Y el último tema que quería toparles son temas de propuestas de diseño que hemos tenido también con algunos multilaterales, que básicamente lo que vemos nosotros es que cuando hacemos los acercamientos iniciales a las comunidades, vemos que, por ejemplo, la comunidad está puesta en este sentido, levantada del piso por temas de inundaciones, por temas de humedades en los pisos. Vemos las intervenciones antiguas que tenía el ministerio, que realmente teníamos problemas de humedades y ese tipo de cosas. Y ahorita el ministerio está tratando de hacer propuestas nuevas para minorar estos problemas que teníamos. Entonces, esta, por ejemplo, es una solución fácil en donde tenemos veredas que están aislando el tema de humedad en la infraestructura. Ya les voy a explicar un poquito más adelante estas propuestas, pero esto vemos en algunos casos en escuelas del ministerio. Por ejemplo, en este otro caso veíamos que en el primer problema que está resuelto realmente es el tema de iluminación en los corredores. A veces en épocas anteriores, sí es hacer las intervenciones que quedaban muy bien inicialmente, pero por ejemplo en estos temas de los cielos rasos que tapan los techos, las instalaciones se escondían. Y el problema cuando ya se empezaba a delatar por sí solo era demasiado tarde. Entonces hacer la intervención en esto es más problemático. Entonces hay opciones de diseño en donde tenemos las instalaciones vistas, en donde si es que hay algún problema se puede detectar esto en primera instancia, ¿no? Y puede solucionarse más rápido. Otra de las experiencias que quería comentarles es que hace algunos años, aproximadamente en el 2011, tuvimos una experiencia en donde empezamos a tratar de hacer unos modelos de escuelas prefabricadas con el Ministerio de Educación. Entonces, estos diseños se desarrollaron, se mandaron para aprobación en la Cemento Chimborazo, que en esa época era una empresa pública cementera, en donde tenían una planta de prefabricados. Ellos hacían estos temas de prefabricados. Aquí pueden ver un despiece en el lado izquierdo de las aulas. Estos eran todos los elementos que se iban a prefabricar. Y realmente el proceso de prefabricado era buenísimo, porque ellos tenían procesos de fraguado de 10 horas, entonces podían producir un montón de aulas rápido
y esto podía ir adaptándose a los diferentes sitios que tenía el país. Entonces, con esto teníamos intervenciones ya ensambladas de escuelas que teníamos prefabricadas, y esto fue una de las propuestas de diseño que se hicieron en conjunto con el Ministerio de Educación. Por otro lado, quería comentarles experiencias que han habido en otros países. Por ejemplo, esto es una escuela en Guatemala, en donde el involucramiento de la comunidad fue súper importante para desarrollar y construir la escuela. Aquí básicamente lo que la comunidad dijo es que lo que necesitaba es, en primera instancia, tener una infraestructura que no sea muy complicada de mantener, porque ellos tenían problemas también con recursos para mantenimiento. Y en segundo lugar, querían que la escuela sea un espacio abierto, no querían que sea un espacio tan cerrado para que la comunidad también pueda hacer uso de esos espacios. Entonces, el resultado de esto básicamente fue que las aulas se empezaron a abrir hacia el entorno. Entonces, se empezó a ver todo el tema de incluso balcones que se involucraban con todo el tema de la naturaleza que había en la parte de afuera, y se utilizaron materiales de muy bajo mantenimiento, simplemente de cuestión de limpiar, no tenían ni siquiera que pintar ni nada. Entonces, como ven en el lado izquierdo, en la fotografía del lado izquierdo, por ejemplo, también teníamos ventanas que simplemente eran abiertas, o sea, era simplemente una estructura, por el clima nos permitía hacer este tipo de intervenciones y no necesitábamos, por ejemplo, hacer reemplazos de vidrios que se rompían ni nada de esas cosas. Y este fue el resultado, digamos, interior-exterior que había en estas intervenciones, en donde en el lado interior también teníamos todo el tema de las iluminaciones vistas, todo el tema de instalaciones eléctricas vistas, y todo el tema de uso de materiales era cemento pulido o baldosas que se podían limpiar fácilmente. Otro caso de éxito fueron unas escuelas que se intervinieron en Haití. Este es un diseño que se estandarizó a nivel nacional en Haití y también priorizaba estos temas de bajo mantenimiento y que sean intervenciones fáciles de replicar a nivel nacional. Entonces, en estos casos se utilizó muchísimo hormigón visto, materiales que no necesitaban mucho mantenimiento, todas las instalaciones eran vistas también, y los resultados fueron súper exitosos y esto se sigue replicando a nivel nacional en Haití. Y por último, para ir cerrando, quería comentarles este ejemplo de unas escuelas que se hicieron en Perú, es un conglomerado de escuelas, en donde realmente ellos tenían un poco de restricciones presupuestarias para hacer las intervenciones. Entonces, lo que decidieron hacer ellos es utilizar el bloque, que es un material, el bloque de cemento que tenemos aquí a disposición en todas las regiones del país. Utilizaron ese material que es de bajo costo, utilizaron hormigón visto igual y utilizaron decks de metálicos en los techos para hacer las cubiertas. Y un poco cuando se involucró a la comunidad es que los padres de familia empezaron a decir está muy crudo, está muy gris todo lo que se está viendo, y se empezaron a incluir temas de colores, simplemente en el bloque mismo. Entonces ya con un poco de color tuvieron unas intervenciones que fueron exitosas y empezó a poder darles espacios de calidad a las personas en el Perú. Y por último, para cerrar, quería dejarles como conclusión que básicamente todo este involucramiento de la comunidad educativa es súper importante, pero quien tiene la experiencia, la expertise para poder hacer las intervenciones es el Ministerio de Educación. Entonces, un poco el conjunto de estas dos cosas, de la experiencia que tiene el Ministerio para hacer las intervenciones y las necesidades que tienen las comunidades para poder estudiar, es lo que dan como resultado básicamente infraestructura que se puede utilizar de manera exitosa. Eso es de mi parte, les cedo la palabra a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. Continuamos entonces con el siguiente expositor. Es Santiago Kennedy del Hierro. Adelante, Santiago, lo escuchamos. Listo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿La presentación? Listo, gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al Ministerio de Educación por la invitación. Me parece fantástico que se esté dando esta iniciativa de comunicar y de trabajar en consenso con toda la comunidad, en este caso, la comunidad amplia que se encuentra ahorita participando en el espacio de Facebook.
Voy a hablarles de tres ideas. Tengo tres diapositivas que cada una tiene una idea concreta. Mi experiencia ha sido como arquitecto, como diseñador, pero también como investigador en temas de diseño de infraestructuras. Y en los últimos años he trabajado mucho con entender cómo funciona la pluriculturalidad en relación a la educación, no solo educación primaria, sino también educación superior. Y quisiera empezar entonces por pensar, porque podamos pensar en la infraestructura educativa como una oportunidad pedagógica en sí. Muchas veces pensamos en las aulas o en los espacios de infraestructura como el lugar en donde se da el aprendizaje, pero no nos damos cuenta que el lugar en sí es un proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, como mencionaba hace un momento Diego, poder verle al espacio y poder entender cómo los materiales se comunican con los estudiantes y con la comunidad educativa en general es muy importante. Y en este caso, estamos enfrentando, por ejemplo, una crisis climática que todos conocemos. Y esa crisis climática está basada en el uso de recursos. Eh, el agua y la electricidad, para dar dos ejemplos, son recursos finitos y que en el Ecuador justamente en este momento se tiene escasez. Y entonces poder entender a la infraestructura educativa como una demostración de cómo funcionan estos recursos creo que es algo muy importante. Entonces he puesto aquí, por ejemplo, una imagen de lo que para muchos es banal, es las instalaciones de un baño, de un excusado, de un lavabo, pero es justamente por ese excusado, por ese lavabo, por donde pasa agua. Más arriba está un foco donde llega electricidad. Y esos son los elementos que yo creo que son importantísimos que podamos compartir con los estudiantes y con la comunidad educativa de dónde viene esa agua, de dónde viene esa electricidad. Eh, Poder usar la arquitectura como un elemento que comunica este flujo de recursos, en este caso agua o electricidad, se vuelve importantísimo para futuros proyectos educativos. El material en sí, el hormigón, la madera, el ladrillo, la teja, el cielo raso, el yeso que se usa para eso, todos esos materiales tienen un origen y al final cuando esos materiales cambian se vuelve desecho. ¿Dónde va ese desecho? ¿Cuál es ese origen? Entonces yo creo que antes de pensar en el mantenimiento, pensamos también en cómo la comunidad empieza a entender ese espacio, esa infraestructura, para saber qué es lo que está manteniendo. Creo que como sociedad hemos empezado a tener esa relación con los alimentos. Ya creo que hemos pasado en muchos casos la idea de que la manzana viene del supermercado, sino que viene obviamente de un árbol. Pero yo creo que tenemos que dar ese paso también en la infraestructura, en que el hormigón no viene de la ferretería, viene de una cantera y esa cantera genera un impacto. Entonces, entendiendo la infraestructura, damos un paso adelante. No se me pasa la diapositiva. El siguiente tema, si el anterior lo hice como con la perspectiva de un arquitecto, ahora quisiera hablar con la perspectiva de un padre de familia y les voy a contar un poquito una situación en la que me encontré hace aproximadamente un año y medio, cuando con mi familia nos mudamos a Putumayo, en Colombia. Y nuestra hija fue parte de una escuela del pueblo Inga de Colombia, en la ciudad de Mocoa. Eh, y como en muchas escuelas de pueblos indígenas, la minga es un espacio extremadamente importante para poder desarrollar procesos y proyectos, especialmente cuando no hay presencia del Estado. Eh, en este caso sí hay presencia del Estado, porque el Estado es parte de esta escuela, financia, por ejemplo, los almuerzos escolares. La construcción de esta escuela fue realizada con cooperación japonesa, pero eso no ha hecho que se pierda la costumbre de tener mingas. Y aquí les voy a poner rápidamente. Tengo muchas damas aquí. Entonces, como pudieron ver, es muy, muy viva, digamos, la comunidad. Todos aquí somos padres de familia, y digo somos porque yo estaba filmando, pero en ese momento me encontraba también pasando piedras, justamente para poder aportar a la escuela. Y ahí no solo estamos
apoyando a la infraestructura y manteniendo la infraestructura, pero estamos creando comunidad. Y eso hace que la gente que es parte de esa escuela, los padres de familia y los profesores, se organizan y se conozcan como personas, y es a través de la materialidad de esa infraestructura que se generan lazos sociales. Entonces, cuando hay una inundación, cuando se construye una nueva aula, cuando, digamos, de las 1.200, no sé, me acuerdo si eran 1.200 o 12.000, no, 12.000 unidades que mencionó Diego, eh, todos los días se presentan problemas, todos los días hay que solucionar algo, y entonces que se espere que el Estado esté a cargo solo de eso es una presión muy fuerte en el Estado, cuando en cambio se tiene una comunidad involucrada a través de sistemas como la Minga. Entonces se soluciona de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida y mucho más humana. Hay detalles como, por ejemplo, que cuando estábamos en la Minga, quienes no participaban tenían que pagar 25.000 pesos, que en dólares se traduce más o menos a 5 dólares. No es un valor extremadamente alto, pero es suficientemente alto como para que la gente piense dos veces en faltar. Y entonces se vuelve una condición de que el que no pueda asistir a la minga tiene que pagar los 5 dólares o mandar una persona en su reemplazo. Otro tema logístico importante es la provisión de comida. Es básico que la escuela pueda dar el almuerzo a todas las personas que vienen a ayudar. Y el almuerzo concluye la jornada y justamente cimienta la comunidad. Si ponemos en comparación el costo de un almuerzo en comparación al costo del apoyo que nos da toda la comunidad, es mucho menor el costo del almuerzo. Entonces, económicamente hablando, no solo estamos logrando hacer comunidad, sino que también estamos optimizando recursos al trabajar con la comunidad, pero obviamente hay que dando y dando, digamos, de los dos lados. Y finalmente la tercera idea que quisiera compartir con ustedes viene ya más bien no desde mi posición como arquitecto ni como padre de familia, sino como ecuatoriano. Y es para darnos cuenta, y por eso estoy muy, muy feliz con lo que vi que nos mostró Diego sobre ese giro que ha tomado el Ecuador en entender la multiculturalidad en la que estamos. Somos uno de los países megadiversos del mundo, y esa diversidad no es solo una diversidad que se presencia en el medio ambiente, sino también en nuestras culturas. Y entonces cuando pensamos en el espacio educativo como un espacio biocultural, estamos justamente juntando la diversidad ecosistémica que tenemos con la diversidad cultural. Y ahí lo que yo quisiera es que empecemos a pensar un poquito fuera del aula, como dicen, fuera de la caja, en este caso fuera del aula, literalmente. Y la imagen que les es una imagen que tomamos en el Parque Etnobotánico Maere en el Puyo, cuando caminábamos con la botánica Shuar Teresa Shiki. Y ella nos mostró este espacio y nos dijo, miren, ahí se quedó un aula y justo quedó cerrada una silla. Y luego nos dijo, pero ya no creemos que es importante volver a levantar esa aula, más bien la vamos a dejar así, porque en realidad el aula es el bosque. Y es el bosque a la que le estamos tratando ahora como infraestructura. Y eso me hizo pensar mucho en el sentido de que a veces nos concentramos en infraestructura solo como en los espacios construidos, cuando en realidad tenemos un contexto natural y cultural tan amplio alrededor de estos espacios construidos que no tomamos en cuenta como parte de la infraestructura que yo creo que debemos empezar a incluir. Diego hablaba de los árboles que se encontraban y que se salvaron. Yo creo que no es solo salvar los árboles por un tema ambiental, pero incluir a esos árboles, incluir a ese paisaje, a las montañas, al lago, al río que pasa por ahí, como parte de esa infraestructura. Y aquí, en ese sentido, quisiera dar la vuelta a la pregunta que fue digamos, la pregunta inicial, y es, ¿cómo puede aportar o participar la infraestructura en la comunidad, en la infraestructura educativa, en la comunidad natural y cultural de su entorno? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que la infraestructura hace, además de ser un espacio para la educación de nuestros niños? Pero en este caso, ¿qué hace esa infraestructura para aportar a un entorno más grande? Y cómo se conecta, como por ejemplo en caso de que si es que la infraestructura se encuentra en una ciudad como Quito, como Guayaquil,
cómo se conecta con los espacios urbanos, con el barrio, qué aporta a ese barrio y cómo los chicos entienden que la escuela es parte de ese barrio y se conecta. Entonces, de esa manera, ese mantenimiento que la gente da a la escuela no es solo para la escuela, sino para el contexto general. Asimismo, en espacios que se encuentran en zonas rurales o en zonas de bosque, cómo esa escuela se conecta con ese contexto y cómo los niños aprenden no solo a cuidar la infraestructura de lo que está construido, pero también esa infraestructura natural que rodea a la infraestructura construida. Entonces, con eso quisiera terminar y más bien dejar espacio para que se genere, ojalá, un espacio de conversación con las personas que están participando. Gracias. Muchas gracias por sus importantes aportes, Santiago. Y en este momento vamos a dar paso a las inquietudes del público, justamente. Vamos a revisar en este momento las preguntas. Para Diego Molina, por favor, la primera pregunta. ¿Cómo consideras que los estudiantes pueden apropiarse de su institución educativa? Gracias. A ver, un poco lo está enmarcado en lo que les comentaba. Realmente, cuando empezamos a hacer que los docentes y los administrativos, los directores, empiecen a involucrar a la comunidad misma empieza a sentirse dueña de la infraestructura. Hay experimentos que se han hecho, hay un caso del profesor Philip Limpardo, me parece que es, en una universidad en Estados Unidos, que dejó un auto abandonado en una ciudad que tenía altos problemas de delincuencia y en otro lugar donde no había muchos problemas. Entonces, realmente lo que vieron es que donde había problemas, el auto empezó a deteriorarse muy rápido, empezaron a vandalizar el auto, mientras que en el otro lado, donde no estaba cuidado, donde no había nada de problemas, realmente el auto se mantuvo en las mismas condiciones en las que se les dejó inicialmente. Y esto es un reflejo de lo que pasa también en las escuelas. O sea, básicamente cuando vemos que no hay basura, que están bien cuidados los espacios, que todo está limpio, que todo está barrido, realmente hay menos daño en infraestructura porque la gente se siente más dueña de sus espacios. Y creo que esto es súper importante en todas las escuelas, porque como lo mencionaba, lo recalcaba también cuando lo recalcaba Santiago, realmente es un monstruoso el tema de mantenimiento que tiene que afrontar el ministerio. O sea, 12.000 escuelas, no hay entidad que pueda hacerse cargo de tanta infraestructura que tiene que cuidar. Entonces, si la comunidad no se involucra y no empieza primero desde casa, luego en la escuela, es muy difícil tratar el tema de mantenimiento en todas las escuelas. Perfecto, Diego, muchas gracias. La siguiente pregunta también para Diego es, en tu experiencia, ¿es posible vincular a la comunidad educativa en todo el proceso de desarrollo del proyecto? Totalmente. Y no solo si es que es posible, yo creo que se debe involucrar a la comunidad educativa durante todo el proceso. Como les mencionaba, también cuando se está empezando a pensar en el proyecto, cuando se empieza a hacer las etapas de diseño, como los casos en los que estaba mencionando Santiago, también, por ejemplo, en la selva, son temas que a la comunidad le interesan. Entonces, si es que no se involucra a la comunidad, es más difícil tener casos exitosos. Y hay que recordar que realmente la infraestructura es solo un granito, es solo una arista de todo el sistema educativo. Entonces, realmente se puede dar clases como veíamos, ¿no?, en la selva o en un aula de un edificio de 10 pisos o donde sea. Entonces, mientras más se involucra la comunidad, como les digo, se debe involucrar para poder tener casos exitosos. Si no, es muy difícil. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora con Santiago del Hierro, por favor. La primera pregunta. ¿Cómo puede establecerse una interacción ambientalmente sostenible entre la comunidad educativa y su infraestructura? Gracias, María Alejandra. Un poquito como comenté, yo creo que son dos momentos. El primer momento es conocer esa infraestructura. Nosotros como arquitectos a veces estamos empecinados en los espacios que diseñamos y tenemos esa relación con el lugar, pero es porque somos arquitectos y es lo que hacemos. Tenemos que, creo que como arquitectos, aprender a transmitir esa comunicación que existe entre la gente y los espacios en los que están. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba Diego sobre los pisos de madera en la escuela, me parece súper importante porque la madera, a la final, es un material que da más calor o es menos frío, digamos, que la baldosa.
Entonces, el momento en que las personas empiezan a entender mejor y a relacionarse y a apropiarse de ese espacio, porque no solo lo ven como un lugar en donde se aprende o donde se va a recibir clases, sino que tiene un valor simbólico, un valor material que realmente está pensado culturalmente con la comunidad. Entonces uno se apropia, aunque no es dueño, digamos, físicamente, uno es dueño culturalmente de ese lugar, se apropia y a uno le empieza a entrar en lo personal. Una vez que entonces uno está apropiado del edificio, mantenerlo es casi casi que solo una consecuencia, porque uno empieza a mantener lo que quiere. Y en ese sentido, entonces, uno mantiene sosteniblemente, y la palabra sostenibilidad yo creo que aquí tiene dos lados. Muchas veces pensamos en la sostenibilidad solo como algo medioambiental, como que eso es lo que se nos viene primero a la cabeza, pero en realidad aquí la sostenibilidad tiene mucho que ver con el uso de recursos, con la parte económica. Entonces, el motivo por el cual no se mantiene algo es porque no hay fondos, porque no hay plata, porque no transfirió el Estado, el ministerio, lo que sea. Y yo creo que ahí es donde hay un problema y es que la sostenibilidad en realidad tiene mucho que ver con lo recursivo, con cómo podemos entonces entender que a pesar de la falta de recursos económicos, sí se pueden hacer trabajos y sí se puede hacer procesos de mantener esa infraestructura en base a mucha creatividad y en base al cariño que la gente le pone a través del tiempo que le dedica, por ejemplo, a, a limpiar un espacio, a sembrar plantas, eh, eh, a lijar madera que esté dañada. Entonces, no podemos dejar que el pretexto de la falta de recursos nos deje un espacio sin gracia. Entonces, que no tenga, digamos, realmente aceptación. Eh, Eso, más o menos. Listo, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué recomendaciones de cuidado son más importantes y oportunas en este contexto? ¿Qué recomendaciones de cuidado? ¿En qué Ujú. sentido? En la parte, digamos, de interacción con el ambiente y la parte de sostenibilidad de la que hablábamos, de la estructura, ¿qué recomendaciones de cuidado tenemos para que sean importantes y oportunas, nos indican en ese contexto? Ujú. Bueno, yo tal vez le llevaría esta pregunta más hacia lo particular de cada escuela. Y ahí pensaría más bien en que el cuidado, hay dos factores. El uno tiene que ver con la comunidad que está en la escuela en el día a día, y en esto me refiero a profesores, personas que están de servicio, de mantenimiento, administrativos y los propios estudiantes, eh, que trabajan en un cuidado cotidiano del día a día. Lo que mencionábamos, simplemente no hay que botar la basura fuera del tacho, hay que regar las plantas del proyecto agroecológico que está ahí, hay que limpiar todos los días el espacio donde se va a recibir alimentos. Y luego el otro tipo de cuidado es el cuidado de mantenimiento, que tiene que ver más con protección o con reparación que se hace de una manera periódica cada cierto tiempo. Y ahí es donde hablamos un poquito del tema de las mingas, en donde no se pueden hacer cotidianamente, pero se tienen que hacer cada 2 meses, cada 4 meses, ya sea por mantenimiento de prevención o porque algo pasó, se cayó un techo y hay que reparar, cosas así. Y ahí es donde yo creo que ese cuidado se sale de lo cotidiano y es donde entran los profesores junto con los administrativos a convertirse en organizadores de estos espacios sociales, que no deberían solo verse como un momento en donde vienen los padres a ayudar a hacer algo, pero que deberían pensarse como también los espacios sociales que mencionaba, en donde los padres se involucran con la comunidad educativa. Y si bien al final del día se ha logrado arreglar el techo, también se ha cimentado una relación personal entre padres, madres, estudiantes y profesores, que probablemente antes no se tenía, justamente, probablemente porque no había esa conexión humana entre todos los que hacen la comunidad educativa.
Listo, muchas gracias. Un poco referente esto a la parte de las mingas de pronto, que sean Claro. periódicas. Listo, la siguiente pregunta para usted, Santiago, es ¿qué rol pueden desempeñar las instituciones educativas en la sensibilización de la comunidad sobre la importancia de cuidar la infraestructura como recurso educativo? Asimismo, creo que depende de cada contexto. Por ejemplo, una escuela que se encuentra en el centro histórico de Quito tiene a su disposición muchísimos espacios culturales alrededor que podría utilizar para comunicarse con el barrio, mientras que una escuela que se encuentra en un espacio rural muy lejano tiene en ese sentido limitadas sus opciones, por ejemplo, de comunicación, y más bien se vuelve muy difícil poder acceder a una red de contactos alrededor para poder vincular a la gente. Y ahí es donde yo creo que es importante estudiar caso por caso, porque aunque las escuelas estén en un espacio extremadamente lejano, siempre hay red, hay gente, no le llamemos barrio porque a veces no es barrio, pero hay comunidad que puede acercarse. Entonces yo creo que ahí es donde podemos empezar a pensar de que la comunidad educativa no se circunscribe solo a los profesores, estudiantes, administrativos y padres de familia, sino justamente lo que hablaba en la última diapositiva, al contexto natural o cultural que rodea a esa escuela, que no necesariamente son personas que son parte de la escuela, son vecinos, son finqueros, son personas que ven a ese espacio como a veces un lugar cerrado con muros, pero que si se les invita, podrían bien ser parte de esa escuela e incluso empezar a utilizar esa infraestructura y devolver esa infraestructura en horas que no son horas de escuela, por ejemplo, o en fines de semana. Entonces, en ese sentido, se aumenta la cantidad de personas que usan la infraestructura, pero que también pueden aportar y mantener esa infraestructura. Perfecto, muchas gracias. Y como última pregunta para cerrar esta ronda, tenemos una pregunta para Santiago igualmente. ¿Cómo imaginas que podría evolucionar la infraestructura educativa en Ecuador si la comunidad educativa asume un papel activo en su cuidado y diseño como entorno de aprendizaje? Listo. Creo que esto es una excelente pregunta porque hace algunos años tuvimos la experiencia de ver una versión muy fuerte que se hizo en el Ecuador para, entre comillas, elevar el estándar de todas las escuelas del país. Por un lado, esto fue un empuje muy fuerte que mejoró muchos temas, pero al mismo tiempo la acelerada estandarización sacrificó las particularidades culturales de muchas comunidades educativas del país. Yo creo que estamos en el siguiente momento, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, en donde entender y valorar la diversidad de conocimientos y de educación, en ese sentido, ya no hablando solo de la infraestructura, sino de la educación, es importantísimo. Y la infraestructura para la educación a la final es lo material o lo tangible que refleja lo que se está educando adentro. Entonces es un poco inconsistente si, por ejemplo, tenemos una infraestructura extremadamente moderna, contemporánea, blanca, de metal, y adentro se están aprendiendo temas con pueblos indígenas que son muy alejados de ese tipo de infraestructura. Entonces yo creo que ahí el próximo paso que debemos dar como país es entender cómo vamos en esa transición que va a ser lenta y va a ser larga porque no se puede cambiar de la noche a la mañana, en donde los espacios de aprendizaje reflejan los valores de cada comunidad y de la diversidad de culturas que tenemos en el país. Una escuela en Manta es muy distinta a una escuela en Cangagua, muy distinta a una escuela en una zona alejada de Morona, Santiago. Y entonces, cómo cada escuela refleja los valores y las culturas de cada lugar, yo creo se convierten en el próximo paso a dar después de que ha habido, digamos, esos pasos certeros en mejorar y en garantizar la educación para todos los niños del Ecuador.
Perfecto, muchísimas gracias por sus respuestas. Agradecemos a nuestros dos invitados por su valioso aporte y también al público por su participación. Llegamos a la parte final del webinar de la comunidad educativa en el cuidado de los espacios de la infraestructura. Recuerda seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales. En X y TikTok, @educación_es, en Facebook e Instagram, @Ministerio Educación Ecuador, y que no sea la última vez que nos vean por nuestras transmisiones en vivo. Tengan todos una excelente tarde.